Hola amigos, yo soy Rosemary Bim Lascona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es otro video en mi serie Lingüística para Todos. Actualmente estoy produciendo dos series de videos. Uno es Zapoteco en la ENA, es algo más técnico, pero esta serie, Lingüística para Todos, es para una audiencia más amplia. Algunos de ustedes me ven llegar en sus pueblos y ya no me ven y ya no saben qué hice con la información que recopilé. Entonces esta serie de videos es un esfuerzo para poder difundir más la información, compartir más la información. Hoy sí vamos a continuar con la explicación de trabajos que he publicado. Todavía voy en orden cronológico y ahorita hemos llegado a 2004. Este trabajo que voy a empezar a explicar, ni tengo una copia física, está en internet. Se llama en inglés Introducing San Agustín Mixtepec Zapotec, que es como presento al zapoteco de San Agustín Mixtepec porque fue el primer trabajo publicado en la lingüística sobre esta variante de zapoteco. Hoy voy a explicar cosas que dije en los primeros dos apartados que hablan de la clasificación de esta lengua dentro del zapoteco, pero la mayoría de lo que está ahí ya no estoy de acuerdo porque han pasado otros 16 años. Yo sé más de lo que sabía en aquel entonces. Entonces, ahorita es septiembre de 2020. Pero esto sí es más correcto de lo que sale en el trabajo de 2004. Zapoteco realmente es como una familia de lenguas. Es como la familia romance, que incluye español, portugués, francés, italiano, otras lenguas romances también. La familia zapotecana incluye más de 20 lenguas distintas. Aquí voy a explicarles qué diría un lingüista sobre qué es el zapoteco de la Sierra Sur, cuáles son las lenguas zapotecas de la Sierra Sur. Y la primera cosa es explicar estos tres términos: lengua, dialecto y variante. ¿Qué es la diferencia entre una lengua y otra lengua? En la lingüística decimos que si dos personas se encuentran y empiezan a conversar y cada quien está hablando la lengua que aprendió en casa, y estas personas son de dos casas diferentes, dos familias diferentes, quizás pueblos diferentes. Si estas dos personas se encuentran y empiezan a conversar, ¿pueden comunicarse? ¿Pueden entenderse o no? Si ellos pueden entenderse, pueden comunicarse, pueden conversar, cada quien hablando su lengua materna, y se entienden, entonces decimos que hablan la misma lengua. Si no se pueden entender, decimos que hablan dos lenguas distintas, ¿sí? Dentro de una lengua hay diferentes variantes de esa lengua, ¿sí? El inglés, el español de España, el castellano de España es diferente que el español mexicano, ¿sí? Y alguien en Veracruz habla diferente que alguien en Sonora. Y alguien de cualquier parte en México habla diferente que alguien en Argentina, ¿no? Pero todas esas personas se pueden entender. Claro, hay algunas cositas que pueden causar confusión, pero a grandes rasgos sí se pueden entender sin muchos problemas. Entonces decimos que el español, el castellano es una lengua, pero esa lengua tiene variantes, ¿sí? Tiene una variante argentina, muchas variantes mexicanas, porque hay una variante chilanga, hay una variante oaxaqueña. Igual
no todo Oaxaca habla igualito el español, entonces podría haber una variante ismeña, podría haber una variante de la Sierra Norte, otra variante de la Sierra Sur, de la costa, de valles centrales, etcétera, ¿no? Inclusive, si estamos en un mismo pueblo, ¿verdad que no todo el mundo habla igual? Cualquier lengua que sea zapoteco, que sea español, cualquier lengua. ¿Verdad que a veces hay cosas que dicen hombres o que dicen mujeres donde depende del género, como favorecen ciertas palabras versus otras? ¿O hay algo en su tono que cambia? ¿Verdad que muchas veces jóvenes hablan diferente que personas grandes? Hay mucha variación y en realidad cada ser humano tiene su propia variante de las lenguas que habla, ¿sí? Yo tengo mi propia variante de español que incluye un acento gringo y toda la cosa, ¿sí? Y mi español es una mezcla porque yo no crecí en una sociedad hispanohablante, sino adquirí español ya a partir de los 19 años y adquirí español en un contexto donde yo tenía contacto con migrantes hispanohablantes en California y entre ellos venían de diferentes lados, de Argentina, de América Central, de Yucatán, de Jalisco y de la Ciudad de México. Luego me casé con un hombre que era del occidente de México, su familia vive en Sinaloa, Jalisco, Nayarit, por ahí, y empecé a trabajar con oaxaqueños y aunque yo siempre he estado investigando zapoteco, muchas conversaciones que tengo acerca del zapoteco están en español y entonces también sigo adquiriendo español de oaxaqueños mediante esos trabajos. Ahora radico en la Ciudad de México desde hace 8 años y estoy en un contexto académico, entonces mi español es una mezcla, ¿sí? De que he aprendido diferentes palabras y expresiones de diferentes personas y de que ellos mismos hablan diferentes variantes regionales y también en diferentes contextos sociales en que me he encontrado. Entonces, yo tengo un idiolecto de español muy particular. Igual en inglés, tengo un idiolecto. Yo crecí en la ciudad de Kansas City y a los 18 años me fui a California, cerca de San Francisco. Y yo noto cuando visito a mi familia en Kansas que hay diferencias en nuestro habla, porque mi inglés ahora es una mezcla del inglés de Kansas y el inglés de California. También viví 3 años en Australia, eso también influyó, ¿no? Entonces, yo tengo mi dialecto de inglés, también tengo mi dialecto de español. Usted que me está viendo también tiene su propio dialecto de español y su propio dialecto de cualquier otra lengua que habla. Entonces, un dialecto es una variante particular a una persona, pero también podría haber variantes según género, según clase social, según edad, según el pueblo en donde creció alguien, etcétera, ¿no? Ahora, en lingüística, a estas diferentes variantes tradicionalmente las llamamos dialectos. Entonces, podríamos hablar de un dialecto veracruzano de español y un dialecto yucateco de español, un dialecto oaxaqueño, un dialecto argentino, etc. Pero hoy día los lingüistas solemos evitar esa palabra dialecto, a menos que estamos hablando a veces con otro lingüista y sabemos que ellos tienen el mismo concepto que nosotros tenemos. Pero cuando estamos hablando a personas que no son lingüistas, evitamos usar la palabra dialecto y sustituimos con la palabra variante. ¿Por qué? La razón es que esta palabra dialecto, los lingüistas tenemos una definición, que es lo que acabo de explicar, es una variante de la lengua, ¿no? Pero
la gente que no es lingüista en la sociedad tiene sus opiniones sobre lenguas y el lenguaje. Y ellos, no solamente en México, en otros lugares del mundo, ellos como adquieren estos términos, pero no adquieren bien la definición lingüística y ellos suelen usar estos términos de otra forma y de hecho de una forma despectiva o de una forma que es políticamente motivada. México destaca en todo el mundo por ser uno de los países con más diversidad lingüística a nivel mundial. Siempre resalta cuando yo conozco muchos lingüistas por todo el mundo, en diferentes continentes, y destaca México, Brasil, Nueva Guinea. Yo creo que destacan por la diversidad de lenguas que tienen. Hay algunos otros países donde también hay mucha, la India, eso sería otro país con mucha diversidad lingüística, pero realmente aquí en Mesoamérica vivimos en una tierra muy famosa entre los lingüistas del mundo por el número de lenguas que hay en México. ¿Cuántas lenguas hay en México? El INALI les va a decir un número, pero yo estoy aquí para decirles que no sabemos cuántas lenguas hay en México porque no hemos hecho la investigación necesaria para aplicar y probar ese criterio de la inteligibilidad mutua para determinar realmente dónde están las fronteras entre una lengua y otra. Y este criterio de la inteligibilidad mutua es difícil porque es un criterio relativo. ¿Por qué es inteligibilidad mutua y no simplemente inteligibilidad? Es porque, ¿qué tal si una persona sí puede entender bien a la otra persona, pero esa persona no entiende a la primera persona? Muchos dicen que los italianos entienden mejor al español que los que hablamos español entendemos el italiano. Eso sería otro caso. Hay otras razones por las cuales este criterio, que es el único criterio que tenemos para definir la diferencia entre una lengua y otra, es difícil porque ¿qué tanto tienes que entender para que cuente como la misma lengua? ¿Tienes que entender 100%? No. Pero, ¿qué porcentaje? ¿80%? ¿70%? ¿60%? O sea 63.5%. ¿Y cómo llegarías a esa conclusión? ¿No? Y quizás entiendes mejor a una persona de ese pueblo vecino, pero a otra persona no tanto, porque tienen cosas raras en su habla que no puedes descifrar fácilmente, ¿sí? ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal si hay dos pueblos vecinos? Digamos que los dos pueblos hablan zapoteco o los dos pueblos hablan mixteco, etc. Pero a ver, un pueblo está más cerca de la carretera y ese pueblo tiene hay una vez por semana una plaza grande que se hace en ese pueblo que muchas personas llegan de pueblos más chicos que son pueblos vecinos. Mucha gente de la región llega a esa plaza a vender sus productos, a comprar, etc. Pero ¿qué tal si hay otro pueblo vecino a ese pueblo que es un pueblo más chico? Es un pueblo más retirado de las vías de comunicación. No tiene una plaza grande. Entonces, a lo mejor las personas de ese pueblo chico suelen ir seguido al pueblo grande. Pero a lo mejor las personas del pueblo grande no van tan seguido al pueblo chico, ¿sí? Cuando las personas del pueblo más chico llegan al pueblo más grande, ellos quieren poder comunicarse. Ellos cada semana quizás cuando van al día de plaza se están exponiendo al habla que hay en ese pueblo grande y se van familiarizando. Pero la gente del pueblo grande, ¿cuándo van al pueblo chico?
si ellos no se acostumbran ir, no se están exponiendo tanto a esa lengua, tienen menos familiaridad con esa lengua y quizás tienen menos motivación social y económica para entender esa otra variante. Entonces, por esos motivos sociales y económicos, podrías tener una situación donde las personas del pueblo chico sí entienden perfectamente bien a los del pueblo grande, pero los del pueblo grande no entienden bien a los del pueblo más pequeño, o por lo menos dicen que no los entienden bien. Quizás no los entienden porque no se han esforzado para entenderles, pero quizás si tuvieron una motivación, si se enamoran de alguien de ese pueblo y le echan ganas, a lo mejor rápido podrían acostumbrarse, ¿sí? Depende de factores sociales. Entonces, a veces también voy a un pueblo y pregunto a diferentes personas si pueden entender la lengua de algún pueblo vecino. Y a veces la gente grande me dice, sí, la entendemos sin problema. Y los jóvenes me dicen, oh, no, hablan muy raro ahí, no los entendemos. Entonces, ¿a cuál conclusión tengo que llegar en ese caso? ¿No? ¿Que sí es la misma lengua o que no es la misma lengua? Yo a estas alturas, si alguien me dice que sí puede entender bien a otro pueblo, yo empiezo a confiar más en esa persona que en la persona que me dice que no. ¿Por qué? Porque a estas alturas en Oaxaca, la mayoría de los jóvenes, si es que hablan una lengua indígena, son bilingües. Y en mi experiencia, ahora, o sea, el zapoteco de Oaxaca ha tenido miles de años para diversificarse, para ir cambiando en cada pueblo hasta acumular más diferencias y dividirse en distintas lenguas. Pero el español solamente tiene 500 años en Oaxaca y eso es menos tiempo para dividirse en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, el español de un pueblo y el español de otro pueblo es más semejante, pero el zapoteco de un pueblo y el zapoteco de otro pueblo han tenido más tiempo para diversificarse. Y si alguien bilingüe visita otro pueblo y ellos notan que el zapoteco o el mixteco de ese pueblo es diferente que su propio zapoteco, su propio mixteco, y si son bilingües y si la gente en ese pueblo también es bilingüe, yo observo que la mayoría del tiempo dicen, mejor hablamos en español porque es más fácil. No tengo que esforzarme tanto para entender qué es diferente. Y o sea, mi cerebro no tiene que trabajar para recordarme, cuando yo digo este sonido, ellos tienen este sonido. No tienen que esforzarse tanto y se comunican en español. Entonces, si yo llego y yo pregunto a esa persona, ¿puedes entender a la gente de ese pueblo? Pero nada más fueron una vez y escucharon algo que fue algo diferente y dijeron, mejor voy a hablar español y ahora me van a decirme, no, tenemos que hablar español porque es muy enredado como hablan zapoteco ahí. Yo creo que esta persona me está diciendo, no los entiendo. Pero si yo hubiera llegado hace 100 años, cuando la gente no era bilingüe, y si yo hubiera preguntado al tatarabuelo de esta persona si podría entender el zapoteco de ese otro pueblo, a lo mejor me hubiera dicho que sí. Porque si la gente o mucha gente era monolingüe en zapoteco en ese entonces, fue más fácil comunicarse en zapoteco con los pueblos vecinos porque no tenían español como una lengua franca, como una lengua en común. Y se esforzaron más y aprendieron cuáles eran las diferencias y se acostumbraron a esas diferencias y podían entenderse. Entonces, ahora,
Si todo el mundo en un pueblo me dice que no entienden a los del pueblo vecino, yo considero que son dos lenguas distintas. Pero si algunas personas, por ejemplo personas grandes, me dicen sí, sí entendemos a los del pueblo vecino, y unos jóvenes me dicen no, no los entendemos, yo voy más con la respuesta que me dieron la gente grande, y yo como lingüista tomo la decisión de tratar esas dos variantes como variantes de la misma lengua. Y podría haber diferencias de opinión entre lingüistas, igual como podría haber diferencias de opinión entre los mismos hablantes. Si la gente de los dos pueblos se pueden entender, entonces decimos que hablan variantes de la misma lengua. Y si no se pueden entender, decimos que hablan dos lenguas distintas. También hay una cosa que se llama una cadena dialectal. Ahí sí usamos la palabra dialectal. No decimos cadena de variantes o cadena de variaciones, eso no lo he escuchado. Decimos cadena dialectal, o a veces también decimos continuo dialectal. Y eso es lo que pasa cuando, si tienes un pueblo, digamos que hay un pueblo A, y hay otro pueblo B, y hay otro pueblo C, ¿sí? ¿Qué tal si la gente en el pueblo A me dicen que sí pueden entender bien a sus vecinos en el pueblo B, pero dicen que alguna vez hayan ido más lejos al pueblo C y a ellos no los podrían entender? Entonces, mi primera impresión va a ser que hay una lengua AB con una variante A y una variante B, y aparte hay otra lengua C. Pero entonces, ¿qué pasa si yo visito al pueblo B? ¿Y qué tal si los del pueblo B me dicen, sí, podemos entender bien a los del pueblo A y también entendemos bien a los del pueblo C? Y quizás yo llego entonces al pueblo C y ellos quizás me dicen que pueden entender bien a los del pueblo B, pero no entienden bien a los del pueblo A. Esa es otra cosa. A veces no puedes poner una línea en el mapa y decir, ok, aquí hay una lengua y aparte aquí hay otra lengua, basándote en la inteligibilidad mutua, porque a veces es algo gradual. Y alguien de un pueblo puede entender bien a sus vecinos más próximos, pero a pueblos más lejanos que tienen menos experiencia visitando esos pueblos o conociendo a gente de esos pueblos, quizás les es más difícil entenderles a ellos. Pero quizás hay un pueblo intermedio que está más cerca a los pueblos más al extremo y ellos sí entienden bien a todos. Entonces, eso es lo que llamamos cadena dialectal. En el mapa que les voy a mostrar ahorita, yo estoy contando las cadenas dialectales como si fueran lenguas, ¿sí? Las estoy tratando como lenguas. Quizás por la misma razón que yo creo que a estas alturas con tanto bilingüismo, la tendencia es subestimar la posibilidad de entender y creo que quizás en un mundo que no fuera, en un Oaxaca que no fuera tan bilingüe, quizás habría mayor inteligibilidad dentro del pueblo A y C. O quizás si alguien del pueblo A fuera al pueblo C, no tardarían mucho en acostumbrarse y sí poder entender, ¿no? Pero sí reconozco que ese caso de una cadena dialectal no es tan blanco y negro como cuando personas de dos pueblos dicen no nos entendemos, o cuando los dos dicen sí nos entendemos bien. Hay como, pues, es un continuo, ¿no? La inteligibilidad. Y depende mucho de nuestras experiencias personales. Bueno, este artículo que voy explicando fue el primer artículo que se publicó en la lingüística sobre el zapoteco de
San Agustín Mixtepec. Toda la información que yo tenía venía de este señor que en paz descanse, ya no vive. Cuando publiqué este artículo, yo pensé que había más lenguas, pero ahora que he trabajado más y con más personas, ahora lo que yo diría es que están estas lenguas. Estuve trabajando con este señor de San Agustín Mixtepec, Edmundo Palomeque Hernández, quizás le voy a poner más así. El pueblo del cual estamos hablando es más o menos por aquí, San Agustín Mixtepec. Bueno, ya no fue posible seguir trabajando con este señor, él tenía otros compromisos y como según yo no había más hablantes, me di por vencida y dije, bueno, voy a cambiar, trabajar otra lengua. Y entonces tuve la fortuna de conocer a alguien muy importante en mi vida, que fue otro finado, Emiliano Cruz Santiago, que en paz descanse, que era de este pueblo de aquí, San Bartolomé Losicha. Y el primer día de trabajar con él, le puse unas grabaciones de otras lenguas. Yo, una cosa que hago como lingüista es hago grabaciones de personas hablando en zapoteco, contando historias. Y yo a Emiliano le puse una grabación del pueblo vecino de San Baltasar Losicha. De hecho, desde la iglesia de San Bartolomé tú puedes ver el pueblo de San Baltasar. Están aquí de cercanas. Le puse esa grabación, no entendió nada. Creo que nada más entendió la palabra carne y la palabra culebra, pero no entendió más. Y le puse la grabación de este señor de San Agustín Mixtepec y entendió todo. Todo. Y inclusive antes de preguntarle yo ya sabía que entendió todo. Y él se reía en todas las partes chistosas y sí fue bastante obvio que sí lo entendió. ¿Sí? Y en este momento este fue un joven de 19 años. No es que él había viajado por toda la región, no es que se había expuesto a estas otras variantes, no es que se había acostumbrado a estas otras variantes, más bien, sin nunca haber llegado a San Agustín Mixtepec, con oír esa variante por primera vez, podría entender todo. Y eso es porque sí hablan la misma lengua. Claro, yo no hice la prueba al revés con este señor, porque cuando yo estuve trabajando con él, no tenía grabaciones de San Bartolomé Losicha, pero yo apuesto que sí hubiera podido entenderlo. Y pasa otras cosas. Ahora que me di cuenta, realmente este señor no fue de los últimos hablantes de esa lengua, fue quizás de los últimos hablantes de esta variante particular de esta lengua, que se habla aquí en pueblos como Cuizla, San Miguel Yogobana, Santa Cruz Xitla, y se habla aquí en no todos los Osolotepec, pero algunos de los Osolotepec. No es la lengua de San Francisco Osolotepec, que es otra lengua. Es la lengua de San Marcial Osolotepec, Santa María Osolotepec, San Mateo Piñas, San Sebastián Río Hondo. Es la lengua de San Agustín Losicha, Santo Domingo de Morelos. Es la lengua de Santa Lucía Miahuatlán. Esta es una gran lengua que se habla en Miahuatlán y Pochutla. Y yo antes pensé que todas estas zonas eran lenguas distintas. Pero ahora me doy cuenta que en realidad son variantes de una misma lengua. Y cuando entendí esto,
podría recordar que yo tenía pistas antes, pero no me fijé en esas pistas y no me di cuenta antes, hasta trabajar con Emiliano. Una vez en Miahuatlán trabajé unas pocas horas con dos señores de Santa Cruz Xitla. Y yo les pregunté a ellos qué otros pueblos ellos podrían entender su zapoteco. Y claro que mencionaron a Cuizla, a Yogobana, pero también mencionaron a Candelaria Losicha, que está por aquí. Y yo como tonta pensé, no, eso es demasiado lejos, ha de ser un error. Porque yo tenía el prejuicio, la preconcepción de que la lengua de Candelaria y San Agustín Losicha era otra. Pero esos señores me dijeron, ¿quién es el experto? Les pregunto. Yo por estudiar un doctorado en lingüística, ¿soy el experto? O sea, soy experta en algunas cosas. Puedo explicarles conceptos como qué es una cadena dialectal. Pero los expertos más grandes, más importantes en una lengua son sus hablantes. Las personas que hablan esa lengua son los expertos. Y esos dos señores de Santa Cruz Xitla eran expertos y ellos me dieron la información experta de que el habla de Candelaria Losicha era para ellos inteligible. ¿Sí? Ellos me estaban explicando que era la misma lengua, pero yo no lo entendí en ese momento. Hasta conocer a Emiliano. Y igualmente, con San Agustín Losicha versus San Bartolomé Losicha, hay diferencias que son notorias para un lingüista. Por ejemplo, tortilla, aquí va a ser geth y aquí va a ser yeh. No me acuerdo bien los tonos, creo que es bajo, no estoy segura. Pero aquí va a iniciar en una G, aquí va a iniciar en una Y. Aquí va a terminar en un sonido que es za, za. Se llama zeta en la lingüística. Y aquí va a terminar un sonido que es semejante a la J de español. Geth, yeh. Esas diferencias son notorias. Y bueno, yo trabajé con unas señoras de Santo Domingo de Morelos. Y yo creo que todos están de acuerdo que Santo Domingo de Morelos, Cozoaltepec, Magdalena Losicha, Candelaria, que lo ve, todos hablan igual que en San Agustín, que personas de San Agustín poblaron esos otros lugares. Pero también todos reconocen, tanto los lingüistas como los hablantes que no son lingüistas, que hay diferencias entre San Bartolomé y esos otros pueblos. Pero ¿qué tal la inteligibilidad? Antes de trabajar con Emiliano, yo había trabajado con dos señoritas de Santo Domingo de Morelos. Ellas me dijeron que podrían entender bien a los de San Agustín, pero que no entendían bien a los de San Bartolomé. Pero también yo había trabajado con una señora más grande, mayor de edad, de San Agustín Losicha, y ella me dijo que sin problema podría entender a los de San Bartolomé. Entonces ahí está ese caso donde los jóvenes me dicen una cosa y la gente grande me dice otra. Y ahora, cuando conocí a Emiliano, pues su mamá es de San Agustín y él no tiene nada de problema. Pero creo que también otras personas de San Bartolomé, aunque no tengan una mamá de San Agustín, creo que no tienen mucho problema para entender a los de San Agustín, porque de hecho, este es el caso que mencioné antes. San Agustín es un pueblo más grande. San Agustín es un pueblo más cerca de la carretera. La gente de San Bartolomé, pues San Bartolomé es más retirado y es un pueblo más chico. Y los de San Bartolomé suelen ir seguido a San Agustín, pero no toda la gente de San Agustín se acostumbra a ir a San Bartolomé. Entonces, la señora que conocí, que fue una señora ya grande, ella había vivido mucho, también seguramente vivía en otros tiempos cuando no todo el mundo era bilingüe y
ella había vivido más, había probablemente tenido más contacto, no necesariamente yendo a San Bartolomé, podría ser, pero también conociendo a personas de San Bartolomé que llegaron en su pueblo de ella. Desconozco los detalles, pero ella había vivido más y ella sí los podría entender. Cuando las señoritas de aquí, para ellos, hablan raro ahí en San Bartolomé y más fácil hablar español, ¿sí? Entonces, ahora que conocí a este joven de San Bartolomé, él podría entender bien a los de San Agustín y toda esta zona. Y él también podría entender bien al señor de San Agustín, Mixtepec. Y los señores de Xitla podrían entender a Candelaria. Y después puse grabaciones de Osolotepec, Emiliano también los podría entender a ellos. Me fui dando cuenta que lo que en la época de este trabajo yo consideré como quizás 5 lenguas, realmente era una sola lengua. Podría haber un caso donde es algo ambiguo, que dos variantes son bastante diferentes, pero quizás no sientes como que son realmente diferentes lenguas, pero quizás igual sientes renuente a decir que es la misma lengua porque sí son bastante diferentes. Podría haber un caso intermedio, ¿no? Y el caso intermedio podría ser que una variante está en camino a desarrollarse como una lengua distinta, está en camino a convertirse en otra lengua, pero quizás todavía no llega a ser tan difícil para entender para los hablantes de las demás variantes para a estas alturas clasificarla como otra lengua. Y podríamos decir entonces que es una lengua emergente, ¿sí? Por ejemplo, San Agustín Losicha, esa ja o ja al final de tortilla ye o ye, que yo sepa, las otras variantes de Miohuateco no tienen eso. Entonces, en ese caso, San Agustín Losicha está, es la más innovadora, ha cambiado más. Pero un cambio no sería suficiente, tendremos que ver muchos cambios y tendrían que acumular suficientes cambios para ya ser muy difícil de entender para las personas de los demás pueblos. Pero si alguien quiere aplicar este concepto en este caso, podrían decir, no exactamente tan fácil como decir San Agustín Losicha es una variante de Miohuateco y punto, y no comentar más, ni tampoco decir que San Agustín Losicha es otra lengua diferente que el Disde, pero quizás podrían decir que la variante de San Agustín Losicha es una lengua emergente, es una variante que está en camino a convertirse en una lengua distinta, pero todavía no llega a ser tan diferente para que sea muy claro que es otra lengua distinta. Está como, es un caso intermedio, ¿no? Ok, entonces ya estamos llegando a qué son las lenguas de la Sierra Sur. ¿Cómo se llama esta lengua? Esta lengua que se habla en Cuizla, en Yogobana, en Xitla, en Piñas, en algunos de los Osolotepec, algunos de los Losicha, en Santa Lucía Miahuatlán, en Cozualtepec, San Miguel Suchistepec, ahí también. En todos esos pueblos se habla esta lengua, algo que yo como lingüista y con más experiencia considero como una sola lengua. ¿Y qué es esa lengua? Bueno, tiene diferentes nombres. Si lo buscan en Inali, van a encontrar varios nombres ahí en el catálogo, y de hecho están en proceso de cambiar nombres, actualizando el catálogo. Si tú lees literatura lingüística, te vas a dar cuenta que muchos nos referimos, bueno, no sé si muchos, pero 2 o 3 personas que estamos interesados en esta lengua, solemos llamarlo en español zapoteco miahuateco.
porque esta lengua históricamente tiene su origen en Miahuatlán. Pero hay algo que se llama la autodenominación. ¿Qué es una autodenominación? Una autodenominación es el nombre de una lengua en esa lengua. Los hablantes de la lengua, como llaman a la lengua. Y en este caso, hay un nombre muy semejante que se usa en todos los pueblos, pero sí hay variación en su pronunciación. Y en San Agustín Mixtepec, el señor con quien yo trabajé, él lo llamaba Diiste. Pero en San Bartolomé Losicha se pronuncia algo más como Diste. Y en San Agustín Losicha es algo más como Diste, algo así. Si yo llamo la lengua zapoteco miahuateco, yo no sé si ustedes lo escuchan como un poco frío o algo, que estoy usando un término en español para llamar a la lengua, y quizás si ustedes son hablantes de esta lengua, quizás les suena mejor decirlo en la lengua. Si yo uso la autodenominación, yo estoy como dando más respeto a la lengua, ¿no? Porque estoy hasta usando la palabra que se usa en la lengua. Pero hay problemas porque si yo uso la pronunciación de San Agustín Mixtepec, yo podría, y los que me están escuchando son de Yogobana, son de Osolotepec, son de Suchistepec, quizás van a pensar que yo estoy mal pronunciando el nombre de la lengua, o quizás van a pensar, y con razón, que estoy favoreciendo a los de San Agustín Mixtepec. O si yo uso Disde, que estoy favoreciendo a los de San Bartolomé Losicha. Bueno, yo personalmente hago diferentes cosas en diferentes momentos, dependiendo a quién estoy hablando y sobre qué estoy hablando. Si yo estoy hablando puramente de San Agustín Mixtepec, quizás me voy a referir a la lengua como Diste. Y si yo estoy hablando solamente de la variante de San Bartolomé Losicha, voy a hablar de Diste. Y quizás si yo estoy hablando de todas las variantes de esta lengua, o si yo estoy escribiendo un trabajo donde hablo de muchas diferentes lenguas zapotecas, quizás voy a usar zapoteco miahuateco, porque quizás es menos confuso y quizás porque así no estoy favoreciendo a un pueblo versus otro. Pero en el caso donde voy a usar la autodenominación, el nombre de la lengua, ¿cómo lo voy a escribir? Eso es todo otra caja de Pandora. Por ejemplo, nada más por mencionar una cosa. Aquí yo estoy usando unas convenciones ortográficas mías que no todo el mundo usa. Hay una vocal en estas lenguas de esta región y esa vocal varía entre lo que en Nafi es epsilon y lo que en Nafi es este símbolo que llamamos moño, pero quiere decir la vocal E. A ver, estas dos vocales tenemos en inglés. En inglés esto es como suena más a E, pero no es tan alto como E. Sería, la E sería un poco más alto. Esto sería E, E, E. E, E, E. Hay una vocal en esta zona que dependiendo con quién hablas, suena más como E o suena más como E. Bueno, yo antes, para esta vocal que está entre E y A, y de hecho está en el nombre de esta lengua, antes yo lo escribía con E con diéresis, ¿sí? Los dos puntos que van arriba.
Ahora, y hay otras personas que siguen usando ese símbolo para esta vocal en estas lenguas de la zona. Yo no. ¿Por qué? Porque es difícil en tu teléfono, especialmente, inclusive en la computadora puede ser algo latoso, no imposible, pero latoso, colocar tonos arriba de esos dos puntos. Entonces, ahora uso otra convención que es EH. En un pueblo aquí, San Bartolo, Yautepec, ellos han desarrollado una ortografía, ellos también tienen este vocal en el nombre de la lengua y ellos lo escriben, a ver si no me equivoco, ellos lo escriben con EA, que pues me gusta, ¿no? Porque este vocal de hecho es como entre E y A. Si tratas de decir casi terminas haciendo una EA. Eso también es buena idea y tiene la misma ventaja de la EH, que no tienes problema con colocar tonos arriba de la E. ¿Por qué todavía uso EH y no he cambiado a EA? Porque en algunas variantes de esta lengua, no me acuerdo si es en San Miguel, Suchistepec, no sé si en San Marcial o Solotepec, pero por aquí, no sé si es en San Agustín Losicha, por aquí al sur, hay variantes que cambian una L a final de palabra en una A. Entonces, quizás si dicen Bel en un pueblo, en el otro pueblo dicen Bea. Y entonces yo no puedo escribir EA para EA si en algunas variantes aparte hay palabras que realmente sí son EA. Entonces necesito reservar EA para EA y puedo usar EH para EA. ¿Sí? Bueno, entonces podría haber otras representaciones, podría haber personas que usan diéresis en el nombre, pero así es como lo represento yo. Y quizás si ustedes se enteren de diferentes modos, de quizás hay maestros bilingües que usan ciertas convenciones y ven que yo uso ciertas convenciones y quizás tienen sus propias ideas, pueden estar libres de tomar ideas de donde sea, ¿no? No tienen que copiar 100% a alguien más si no les convencer, no les convenzca, no sé cómo se dice. Si una propuesta ortográfica no les convence al 100, todavía a esas alturas nada está calado en piedra. Ustedes podrían adoptar ciertas convenciones ortográficas y otras no, o inventar algunas otras propias, ¿no? Hagan lo que es más conveniente para ustedes. Ustedes, si hablan la lengua, son quienes deben escribir la lengua y deben escribir la lengua al modo que es más conveniente para ustedes. Bueno, he explicado que esto es esta lengua Distao o Distao, como quieran pronunciarlo, que también se llama zapoteco miahuateco, porque tiene su origen en Miahuatlán. Acuérdense que dije hace rato que los verdaderos expertos son los hablantes de la lengua, son las personas que ellos y sus familias han conservado las lenguas durante generaciones, ¿no? Dentro de la lengua están las pistas que nos indican dónde cambia de una lengua a otra. Por ejemplo, en estas lenguas de la Sierra Sur, que tengo en el mapa en pizarrón, la lengua que está al occidente de Miahuateco, que a veces llamamos zapoteco cuateco, su nombre en zapoteco es Dixque. Eso es diferente que Dixda. Pero Dixda o Dixta y todo eso es semejante. Hay una D o una T, termina en una A, mientras que Dixque termina en una E, que es diferente que ta, ¿no? Y dish es diferente que dis. No sé si perciben, hay una consonante diferente al final de esa palabra.
Y la lengua más al oriente, el cisiote pequeño, tiene también diferentes nombres, pero uno de ellas es Ditzé. Y la lengua más al norte, el amateco, eso es Dizé. Entonces, hay diferentes consonantes, a veces diferentes vocales también, porque cada lengua a veces tiene, o sea, una palabra totalmente distinta, como que versus te, pero en otros casos es el mismo nombre, pero ha cambiado tras los siglos por cambios fónicos, que un sonido como tsa cambia una T en una lengua y a una S en otra lengua, por ejemplo. Y entonces, en pueblos donde su nombre de la lengua es muy semejante, puede ser que hay más chance que es la misma lengua. Pero en un pueblo donde el nombre es muy diferente, capaz es otra lengua diferente, ¿no? La misma lengua tiene esas pistas. Entonces, lo que yo he considerado como zapoteco miahuateco quizás ha cambiado durante estos 24 años que tengo trabajando zapoteco, pero lo que los hablantes conocían como pueblos que hablaban disda, eso no ha cambiado. Sí, el nombre de la lengua no ha cambiado. Un finado lingüista que admiré mucho se llamaba Tom Smith Stark, era también mi paisano, pero igualmente vivía aquí. Él hizo una clasificación, se publicó en 2007, pero lo escribió en 2003 porque nuestros trabajos tardan años en salir. Los trabajos académicos tardan años en salir. Déjeme repetirlo, porque muchas veces algunos de ustedes me escriben y quieren saber cuándo va a salir el diccionario o la gramática o el libro que estoy escribiendo, y yo siento como una gran pena y culpa, y a veces sí es porque yo tengo 1000 proyectos y estoy súper ocupada y atrasada con todos mis proyectos, pero también no solamente es culpa mía, es por cómo son las publicaciones académicas. Es muy común que los editores, las casas editoriales tardan y ahí están con nuestro trabajo por años antes de que salga. Entonces, a ver, se lo explico. Así están las cosas. En esa clasificación, que ahora tiene más de 15 años que lo escribió y algunas cosas han cambiado. Pero en ese momento todos pensábamos que había como un subgrupo de zapoteco, que el zapoteco tras la historia desde los inicios de Monte Albán para acá se fue dividiendo en diferentes grupos, en diferentes lenguas, y que había un subgrupo que en español se llamaba Zapoteco de la Sierra Sur. Y bueno, creo que como lingüista yo soy quien más he trabajado con este grupo de lenguas, como lingüista. Repito, los hablantes de estas lenguas son para mí los máximos expertos de esta lengua. Pero en cuestiones de la lingüística, creo que sí, yo he hecho más trabajo acerca de lo que se llama dialectología, que es como el estudio de la variación lingüística. Yo quizás estoy más interesada en eso de comparar diferentes variantes y determinar su parentesco, su relación, como qué pueblo puede entender a qué otro pueblo, etcétera, ¿no? Bueno, y a estas alturas yo diría que no hay un subgrupo zapoteco de la Sierra Sur en el sentido que teníamos en ese momento, de hace 15 años o más. Hace 15 años la idea que teníamos fue, hace quién sabe cuánto tiempo, 1000 años, digamos, unos zapotecos llegaron de valles centrales a la Sierra Sur, a Miahuatlán o Coatlán o Amatlán o en algún lugar por ahí, y que después de asentarse en la Sierra Sur fueron fundando diferentes pueblos y así fueron diversificando su habla de pueblo en pueblo, y así
esa lengua que primero llegó a la Sierra Sur se fue dividiendo. Hoy día eso no es la idea. Hoy día la idea es que diferentes zapotecos en diferentes momentos de la historia llegaron en migraciones a la Sierra Sur, a diferentes partes de la Sierra Sur en diferentes épocas, y también es probable que no salieron todos del mismo lugar en valles centrales. Puede ser que salieron de diferentes lugares. Y esos diferentes lugares ya tenían diferencias porque los pueblos son diferentes. En valles centrales los pueblos son diferentes. Y si migraron desde diferentes pueblos en valles centrales para la Sierra Sur, trajeron consigo sus variantes desde allá. Y también las variantes del zapoteco que existían hace 2000 años eran diferentes que las variantes que existían hace 1000 años. Y esas eran diferentes a las variantes que existían hace 500 años, ¿no? Entonces, tanto por diferencias geográficas como por diferencias cronológicas, llegaron diferentes tipos de zapoteco a la Sierra Sur en diferentes momentos. Y hoy día pensamos que que sí hay cosas en común entre las lenguas zapotecas de la Sierra Sur, pero ya no pienso que es porque todo empezó con una lengua, la primera lengua en llegar a la Sierra Sur, y que dentro de la Sierra Sur se fue dividiendo. Más bien, la razón que tienen cosas en común es porque han sido vecinos por muchos siglos y por contacto entre sí se van asemejando. Primera corrección al artículo de 2004. Ya no pondría un árbol genealógico como zapoteco de la Sierra Sur y se divide así. Más bien, esto es algo que llamamos un área lingüística. Hay otros nombres como zona de difusión o zona de contacto. Un área lingüística es un lugar que puedes trazar en el mapa donde hay diferentes lenguas en ese lugar que están en contacto y hay muchos préstamos, tanto de palabras como de rasgos gramaticales, sonidos, otras cosas se prestan entre las lenguas porque hay gente que habla más de una de las lenguas de la región, también hay gente que tiene mucho contacto con las otras lenguas los días de plaza o viajando para vender sus productos, o porque personas de un pueblo se casan con personas de otro pueblo, o por todas las otras cosas de ser vecinos, ¿no? Entonces, antes, cuando la gente no era tan bilingüe en español como hoy día, había más contacto entre las lenguas zapotecas y las personas de estas diferentes lenguas se comunicaron en zapoteco y de esa manera las diferentes lenguas vecinas se influyeron más. Entonces, yo diría que la Sierra Sur es un área lingüística y hay contacto entre las lenguas. ¿Cuáles son las lenguas? No lo que puse en el trabajo ni vean el trabajo de 2004, mejor vean los videos de ahora. Lo que yo diría ahora, ¿qué son estas lenguas? Todas las lenguas que puse en pizarrón a color, no las lenguas en negro. Esas son lenguas vecinas que no son lenguas zapotecas. Nada más las puse porque son vecinas, pero las lenguas que puse a color, en algún momento Tom Smith Stark tenía todas estas lenguas agrupadas en ese grupo zapoteco de la Sierra Sur. Esta lengua, que es el transiote pequeño, él en un borrador del trabajo la puso con el grupo de la Sierra Sur, pero ya en la versión final que él publicó ya la había quitado y la puso con Zapoteco Central. Y yo estoy de acuerdo si es Zapoteco Central, pero yo diría que ni hay un zapoteco de la Sierra Sur. Yo también diría que estas lenguas son parte del Zapoteco Central. Y
A ver, menciono cuáles son. También en ese entonces, tanto en la clasificación de Tom Smith Stark como en lo que yo citaba en ese trabajo de 2004, esto yo conté como varias lenguas. Esta lengua también conté como varias lenguas. Esta lengua Tom Smith Stark también la contó como varias lenguas. Esta lengua inclusive creo que Tom la contó como 2 lenguas o más. Esta lengua también contamos como 2 diferentes lenguas. Pero hoy día que ya he conocido hablantes de esta lengua, me han explicado. He trabajado con Brígida Juárez de Coatecas Altas. Y ella es maestra bilingüe que también ha trabajado en Amatlán. Y ella me dice que puede entender bien a los de Amatlán. Y conocí a otro joven, Pedro, que es de Amatlán. Y le pregunté a Pedro, y Pedro, ¿tú entiendes a los de Coatecas Altas? Y me dijo que sí. Entonces hay un caso más claro de inteligibilidad mutua. Claro que hay diferencias en su pronunciación. Yo creo que alguien que barre siempre, aquí van a decir nilop y aquí van a decir nlop sin la i. Hay diferencias, pero se pueden entender. Y eso es el criterio que usamos para definir lenguas, ¿no? Entonces, esto es una sola lengua. En la lengua se llama Dijza. Otra vez, yo estoy usando mi propia ortografía. Otras personas usan otra ortografía y eso está bien. Pero el nombre de la lengua es Dijza. En español, el nombre que se ha usado para las variantes de San Cristóbal, Amatlán, San Francisco, Logueche, es zapoteco amateco. Pero ahora que yo entiendo que Coatecas Altas habla una variante que es inteligible, yo diría que es una variante de la misma lengua. Ven que eso es un poco problemático porque si lo sigo llamando zapoteco amateco, ese nombre amateco viene del topónimo de San Cristóbal Amatlán. Y si tú eres de Logueche o si tú eres de Coatecas Altas, no sé si te va a gustar que yo llamo la lengua zapoteco amateco. Entonces podría ser mejor referirme a la lengua como Dijza. Pero otra vez, depende quién es mi audiencia, de qué estoy hablando. Si yo escribo un trabajo donde hablo de muchas diferentes lenguas zapotecas y yo uso puras autodenominaciones, yo creo que muchas personas que no hablan lenguas zapotecas podrían confundirse, ¿no? Bueno, otra pregunta es si me importa. Si me importa que se confundan esos lectores que no hablan zapoteco. Quizás me debe importar más los que sí, pero a ver, imaginemos a alguien que está leyendo mi trabajo y yo digo, bueno, en Dishke hay estas palabras y en Dishda hay estas otras palabras. Y en Dishda hay estas otras palabras y en Ditsa hay estas otras palabras. Y en Teach no hay esto y bla 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 bla. Ven que las autodenominaciones son muy semejantes porque todos empiezan en un morfema que quiere decir lengua o palabra. Entonces los nombres suenan semejantes y quizás alguien que no esté familiarizado con estas lenguas quizás se va a confundir. Eso sería una ventaja de que si yo uso los otros términos y digo, bueno, en coateco es así, en amateco es así, en mihuateco es así, en ciciato pequeño es así, etcétera, etcétera. Pero ven que usar cualquier versión tiene diferentes puntos a favor y en contra. Bueno, ¿qué son las lenguas de la Sierra Sur? Las lenguas zapotecas. Está la lengua de San Vicente Coatlán, que es lengua hermana del Dishke o zapoteco coateco, que he mencionado en otros videos. Está el Dijza, que apenas mencioné, que se habla en Coatecas Altas, en Amatlán, en Logueche. Está el Dijza, que se habla Cuisla, Xitla, Yogobana, San Agustín, Mixtepec, no los otros Mixtepec. San Agustín, Mixtepec, sí. San Juan y San Pedro hablan otra lengua. Algunos de los Osolotepec, como San Marcial, Santa María,
San Mateo Piñas, San Sebastián Riondo. Algunos de los Osilla, no San Baltasar, no Santa Catarina, ellos hablan Dishke, pero sí San Bartolomé, Candelaria, San Agustín, Coswaltepec, Santo Domingo de Morelos, San Miguel Suchistepec, Santa Lucía Mehuatlán, todos hablan esta lengua. Aquí tenemos otra lengua, que la autodenominación, yo no me acuerdo qué son las otras variaciones. Una versión del nombre es Ditse, pero entiendo que esto no es la pronunciación que usan en todos los pueblos. Entonces, igual, yo estaría sin querer favoreciendo un pueblo particular versus los otros. El nombre que los lingüistas académicos solemos usar para esta lengua, que es un caso de una cadena dialectal, es el zapoteco Cicialtepequeño. Esto es un término que hizo Tom Smith-Stark, quien hizo esa clasificación. Él lo llamó Cicialtepequeño a esta lengua y Transialtepequeño a esta lengua, aunque él los consideraba como grupos, subgrupos, porque aquí está Yautepec y este prefijo cis quiere decir de este lado de, y trans es cruzando, ¿no? Entonces, esta lengua es la lengua de este lado de Yautepec y esta lengua es la lengua pasando Yautepec para allá. Bueno, esta lengua se habla en San Juan Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Santa Catalina Quieri, Quioquitani, Xanaguía, Xanica, Quiegolani, el pueblo de Santa María Xalani, no el que está por el istmo, pero otro que está por aquí, históricamente se hablaba ahí también. Eso es esta lengua, que es un caso de una cadena dialectal. Aquí, la lengua de San Bartolo Yautepec, que actualmente estoy clasificando como zapoteco central, pero con mucha influencia de esta lengua zapoteco miahuateco en la historia. Tiene rasgos de valles centrales y tiene otros rasgos de miahuateco. Aquí la lengua de Asunción Tlacolulita. Quizás notaron que no puse una autodenominación para el zapoteco de Tlacolulita. Y aquí va la razón. La palabra que quiere decir lengua o palabra en Tlacolulita es teach. Y las personas de ahí que hablan la lengua, ellos cuando se refieren a su propia lengua dicen Ticheno, que quiere decir nuestra lengua. Entonces, si yo, en San Bartolomé Los Sicha, el nombre de la lengua ahí es Dizde, y eso no quiere decir nuestra lengua, quiere decir lengua zapoteca. O según como lo entiendes, hasta podría querer decir lengua o palabra sabrosa, ¿sí? Porque tiene algo en común con manteca, grasa, que es sabroso, y con cierto cambio de tono quiere decir sabroso. También se podría entender, por lo menos en esa variante, como lengua sabrosa. Bueno, lengua zapoteca, lengua sabrosa, no es nuestra lengua cuando dices diste. Igual, en dishke, en coateco, tiene otra etimología que yo creo que es lengua de los señores, los antiguos señores de Coatlán. Pero en el caso de Tlacolulita, ellos dicen ticheno, que quiere decir nuestra lengua. Entonces, ahí va otro problema. Si yo quiero mostrar respeto para la lengua y sus hablantes con usar la autodenominación, si yo uso la misma autodenominación que ellos usan, yo estaría diciendo nuestra lengua. Y quizás eso se podría interpretar como, pues, apropiación cultural, ¿no? Apropiación lingüística, que yo estaría diciendo que también es mi lengua, cuando no es mi lengua materna, ni tampoco es mi lengua de herencia. No tengo antepasados que hablaron esa lengua. Si estoy aprendiendo a hablar esa lengua, sí puedo decir unas cosas, puedo entender muchas cosas, pero no es mi lengua en ese otro sentido.
Entonces ahí dificulta que alguien de afuera use la autodenominación. Creo que en pueblos trans y alto pequeños suele ser un caso semejante. Quizás yo podría crear otra versión del nombre de la lengua para usar como autodenominación, diciendo como no nuestra lengua, pero lengua de Tlacololita, pero en zapoteco. El problema ahí es que esa lengua se está perdiendo y los hablantes que yo he podido consultar, todos tienen más de 80 años. Los que yo he conocido, ¿no? Y hasta la fecha nadie se acuerda o nadie sabe de un nombre particular en zapoteco para el pueblo de Tlacololita. Otra cosa que se dice allá, pues si yo estuviera allá en este momento, yo también podría decir Tichiquillerí, que quiere decir el zapoteco, o sea, la lengua, ¿no? La lengua de este pueblo. Pero ahora yo estoy en la Ciudad de México, no estoy en Tlacololita, entonces yo no puedo decir Tichiquillerí porque Quillerí ahora es la Ciudad de México, porque aquí es donde estoy. Entonces, eso tampoco sería apropiado, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que yo tendría que meter español y decir teach Tlacololita o algo así. Entonces, pues pueden ver como cuáles son algunas de las complicaciones cuando decidimos qué término usar para nombrar una lengua, cómo escribir ese término y no solamente son cuestiones lingüísticas, pero hay factores políticos, sociales, para evitar ofender a alguien, no tengo que pensar muy bien cómo me voy a referir a las diferentes lenguas. Y aquí otra cadena dialectal que ni cabe en mi pizarrón, que es el trans y alto pequeño, que se habla en distintos lugares, pero incluye Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, Guevara de Humboldt, Santa María Guinagate, que son para allá, y otros pueblos más por acá. Aquí no mencioné como lugares como San José La Chiguirrí, Quechapa. Bueno, aquí también puse en negro unas lenguas que no son lenguas zapotecas, pero son lenguas vecinas a estas lenguas. Ya no se habla el náhuatl pochuteco, pero había una lengua náhuatl, una lengua particular, diferente que el náhuatl clásico, diferente que el náhuatl que se habla en Guerrero o en Veracruz o en América Central. Había una versión de náhuatl que se hablaba aquí. Si no me equivoco, los últimos hablantes fallecieron a principios del siglo XX. Y existe pocos datos y pocos estudios sobre esa lengua, no mucho la verdad, pero algo tenemos. Y hay una propuesta de que esta variante del náhuatl fue influida por lenguas otomangues. Quizás chatino, que es más para acá, que no puse en pizarrón, o quizás estas mismas lenguas como dishke y disde. Y aquí hay las dos lenguas chontales, chontal alto, chontal bajo. Históricamente se hablaba aquí en Tequis, ¿no? En Tequisistlan. Ya no se habla ahí. Todavía hay algunos pocos hablantes en Ecatepec, creo que son Santa María y San Miguel de Ecatepec, y otros pueblos por acá, alrededor de Tlacololita. Y hay la otra lengua que es chontal bajo, que es más cerca a la costa, Astata, por ejemplo. Si pusiera mi mapa, de hecho tengo otro mapa que no están viendo, pero con todas las lenguas zapotecanas. Pero aquí, para hoy, estas son las lenguas zapotecas de la Sierra Sur. Entonces, si usted habla una de estas lenguas, puede ubicar cuál de todas es. Y ustedes pueden preguntarse a sí mismo, preguntar a sus abuelitos o sus papás, y a ver si están de acuerdo con lo que yo puse en el mapa, o quizás no. Depende, ¿no? ¿Qué pueden entender ustedes? Y
que dicen sus papás o que dijeron sus abuelos, ¿no? Que otros pueblos pueden entender y que otros pueblos no pueden entender. Porque si ustedes hablan la lengua y si han escuchado al zapoteco de otros pueblos, ustedes son los expertos y pueden determinar dónde están las fronteras entre una lengua y otra lengua. Lo que yo he entendido hasta ahora es esto. Hoy día eso refleja lo que sé hasta ahora. Hoy día diría que no forman un subgrupo de zapoteco, más bien forman una región en el mundo zapoteco y son lenguas que llegaron aquí. Cada diferente color que usé representa una migración distinta a la Sierra Sur. Hoy día pensamos que estas lenguas que consideramos lenguas coatecanas, el coateco y el zapoteco de San Vicente Coatlán, yo creo que probablemente llegaron primero y hay mucha evidencia de influencia chatina en estas lenguas. Yo tengo la hipótesis de que muchos hablantes de chatino en algún momento de la historia dejaron de hablar chatino y aprendieron zapoteco, pero aprendieron zapoteco como con un acento chatino y como le dieron su sabor a la lengua al aprenderla. Y decimos que esta lengua tiene un sustrato chatino porque si muchos hablantes del chatino aprendieron este tipo de zapoteco, influyeron diferentes aspectos de la pronunciación y la gramática, además de las palabras, ¿no? Y después pensamos que llegaron los miahuatecos y los amatecos, pero no sabemos si llegaron juntos en una migración o si llegaron aparte en dos migraciones. Si contamos este grupo en azul como un grupo y lo comparamos con lo que está en rojo y lo que está en morado, forman como un triángulo y estas lenguas tienen muchísimo tiempo en contacto y hay influencia mutua entre estas tres lenguas y es muy difícil determinar. Por ejemplo, hay cosas que coateco tiene en común con miahuateco, pero no con amateco. Y hay otras cosas que coateco tiene en común con amateco, pero no con miahuateco. Y hay otras cosas que amateco tiene en común con miahuateco, pero no con coateco. Entonces, a veces es difícil determinar históricamente qué pasó, ¿no? Como si antes había una lengua que se dividió en miahuateco y amateco, o si más bien llegaron en dos migraciones tempranas y han sido vecinos por siglos y siglos y siglos, y por eso la semejanza. Y pensamos que estas otras lenguas en verde llegaron a la región más recientemente, probablemente la segunda mitad del siglo XIV. Tendrán como 600 o 650 años en la región, según los historiadores. Eso también es algo que vamos descubriendo más cosas todo el tiempo, pero actualmente es lo que yo diría, que a lo mejor estas lenguas en verde tienen como unas 600 años en la región, un poco más, pero yo diría que estas lenguas tienen otros siglos más y quizás esas lenguas en azul llegaron primero de todas las lenguas zapotecas, pero a lo mejor las lenguas chatinas ya habían llegado antes que estas lenguas coatecanas en azul. Bueno, creo que eso es suficiente para hoy. Estas son las lenguas zapotecas de la Sierra Sur. En otros videos, cuando tengo chance, explicaré más cosas particulares de Ixté de San Agustín, Mixtepec. Saludos, hasta luego.